Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndoles tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, damos toda honra, toda gloria y toda alabanza. Declaramos, Padre, en esta noche que tú eres el Señor, Rey Todopoderoso, el Señor Creador de los cielos y de la tierra. A su nombre sea toda gloria. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti, mi Dios, en esta noche, pidiéndote, mi Dios, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos guíes a través de la lectura de tu santa palabra y que nos dé, Señor, revelación de ella, Padre, para ser llenos, Señor, no solo de sabiduría, sino también, Padre Santo, del conocimiento que tu Espíritu tiene para nosotros. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, damos honra y gloria y te pedimos, Señor, que no te vayas de este lugar porque se hace tarde. Lo pedimos en el nombre de Cristo y juntos unidos decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento, aleluya. La vida de la iglesia del principio, ese es nuestro tema, la vida de la iglesia del principio, amén. La vida de la iglesia del principio, hermano, es nuestro tema en esta preciosa noche. Y vamos a hablar acerca de una iglesia, hermano, que nosotros cuando hablamos de la iglesia del principio, vamos a hablar de la iglesia, aleluya, de la iglesia perseguida. ¿Ven? La iglesia perseguida, gloria a Dios. Cuando hablamos de la iglesia perseguida, hermano, estamos hablando del verso 1 al 4, lo que estaba sucediendo en aquella iglesia del principio. Cuando hablamos de esa iglesia, hermano, que la palabra de Dios nos muestra en el libro de los Hechos, miramos, hermano, cómo era la vida, hermano, de los creyentes en aquel tiempo, cómo era, hermano, la forma de vivir de esta iglesia del principio. La palabra de Dios nos describe qué es lo que estaba pasando. Dice aquí que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano, dice, a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. Pero en el asunto del maltrato y de todo lo que estaba haciendo, mató a espada al hermano Jacobo, que era hermano de Juan, dice aquí la palabra, ¿verdad que sí? Ahora, si miramos a esta iglesia perseguida, la iglesia que nos presenta el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, lo que estamos viendo a continuación es, hermano, una situación pues un poquito difícil y dura, hermano, para la iglesia del principio. Quiere decir que la iglesia de aquellos días, hermano, vivía constantemente, hermano, batallando contra el temor, contra el miedo, contra la persecución. Ellos, hermano, estaban continuamente expuestos, hermano, a cualquier vejación que se pudiera llevar a cabo, hermano, por causa de cualquier cosa, ¿sí? Se le antojó al rey Herodes y tomó a un grupo, los maltrató y a uno lo mató. Y lo más interesante de esto es que no era el único. Dice la palabra que vio que le agradó a los judíos, ¿verdad que sí? O sea, vio que le dio gusto a la gente de que le haya cortado la cabeza, hermano, a Jacob. Aleluya. Y entonces dice, ¿verdad?, la palabra de Dios que procedió también, ¿verdad?, a buscar al apóstol Pedro y agarrarlo y meterlo preso con el fin también de decapitarlo, también de matarlo. Solo que no lo hizo inmediatamente porque dice la palabra de Dios que eran los días de los panes sin levadura. O sea, era el tiempo de la Pascua, era el tiempo cuando el pueblo estaba entregado, ¿verdad?, a sus acciones religiosas y no iban a poner mucha atención a esta situación. Así que Herodes no hizo nada en ese momento y se esperó hasta después de la Pascua, o se iba a esperar hasta después de la Pascua para llevar a cabo, ¿verdad?, el sacrificio con Pedro.
Así que esta era la forma en que la iglesia, hermano, vivía en aquellos días. Una iglesia que sabía que, hermano, salía de su casa, pero que tal vez, hermano, no sabía si iba a regresar, ¿verdad? Ellos, hermanos, sabían que estaban en las manos de Dios y que, bueno, el diablo, como enemigo de la iglesia del principio, pues constantemente estaba asediándolos, estaba tratando de hacerles daño, estaba tratando, ¿verdad?, de hacerles mal. Así que constantemente, como ya lo dije, pues esta iglesia batallaba, hermano, con el temor y el miedo. Ellos tenían que, hermano, tener en su corazón y en su mente esas palabras que el Señor Jesucristo les había dicho: no temáis, ¿verdad? O sea, esas palabras no eran solamente unas palabras ahí, hermano, escritas en un libro hermoso, ¿verdad? O qué bonitas se oían en una predicación. No, eran palabras que ellos tenían que agarrar en su vida y en su corazón y ponerlas cada día delante de ellos, porque no sabían, hermano, lo que venía a continuación. Amén. ¿Sí? El día de hoy nosotros, hermano, mire qué libertad tan hermosa tenemos en Cristo Jesús, amén. Nadie nos persigue, salimos de casa y sabemos que no hay ninguna ley, no hay ningún, ¿verdad?, hombre o mujer que quiera, ¿verdad?, quitarnos la vida. No tenemos eso, ¿verdad que no? Aleluya. Ay, que cocina Jiménez allá, por favor. Espérate. ¿No quiere, Jiménez? Aleluya. Disculpe, hermano, tenía que apagarlo porque acá siento que me estoy asando ahí. No soy muy violento. Y la iglesia, pues en ese tiempo, hermano, tenía, verdad, que batallar continuamente con estas cosas, pero la iglesia del principio estaba en las manos de Dios. Sabían, verdad, lo que estaban haciendo, sabían que le habían entregado su vida a Cristo, sabían, hermano, que ellos, hermano, estaban, verdad, siempre a la disposición del Señor. Como dice la Escritura, eran ovejas del prado de Dios. Nosotros, hermano, como ya lo dije, salimos y gloria a Dios, venimos y gloria a Dios. Aquí no hay persecución, aquí no salimos con esa inseguridad, aunque sabemos, ¿verdad?, que no puede pasar un accidente o que algo podría pasar el día de mañana, ¿verdad? Y tal vez ya no volvemos a casa, pero no por esa causa. Amén. ¿Verdad? Puede ser por el tráfico, puede ser porque una persona de momento perdió el control y hizo alguna cosa indebida, y por eso es que muchas veces nosotros tal vez pagaremos las consecuencias de todo eso, pero no porque servimos a Cristo, no porque estemos, ¿verdad?, siendo acechados o asediados, ¿verdad?, por la gente, hermano, o por alguien que no quiere el cristianismo, aunque haya mucha gente que no crea en el Señor Jesucristo. Pero no era el caso de la iglesia del principio. La iglesia del principio tenía problemas continuos, hermano, y era una iglesia perseguida. Amén. Amén. Así que la trama de la historia del capítulo número 12 es muy interesante. Es una trama, hermano, muy tremenda, porque dice el verso número 5, para terminar esta porción, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Cuando hablamos, hermano, de la iglesia del principio, como ya se lo dije, hay algo que llama la atención en el capítulo número 12. Pedro se encontraba en la prisión, lo habían tomado preso y ahora él estaba custodiado por guardias de 4, estaban, verdad, en cada puerta, cuidándolo, resguardándolo. Querían matarlo, querían, verdad, deshacerse de él, verdad, y lo hacían solo porque les había gustado a ciertas personas el llevarlo a cabo. Amén. O sea, no fue porque hubiera hecho algo malo, no fue porque hubiera andado levantando, ¿verdad?, en armas a un pueblo. Fue simple y sencillamente porque a la gente, a los judíos, dice, les gustó lo que había hecho Herodes con Jacobo, y tomó a Pedro con el único propósito de realizar eso también en la vida de Pedro. Pero hay algo que llama la atención. En la palabra de Dios, en el capítulo número 12, verso número 6, dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.
Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismas, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Hay un poder maravilloso, y es el poder de Dios, ¿verdad que sí? El poder de Dios. El poder de Dios. Pero el poder de Dios, ¿para quién? Para los suyos. ¿Sí o no? Amén. Para los suyos. Oiga esto. Esto es algo, hermano, que debemos de entender. Dios tiene planes y propósitos para cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. Dígale que está a su lado. Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Amén. Aquí no hay uno que sea menos o que sea más. Aquí no hay alguien, hermano, que sobresalga por encima de otro, ni tampoco estamos midiendo la espiritualidad de nadie, no olvídense de eso. Pero cada uno de nosotros tiene propósitos específicos en las manos de Dios. Y cada uno de nosotros debe de aprender que cuando Dios decida, hermano, llevárselo a su reino, pues se lo llevará, gloria a Dios. De alguna manera o de otra manera, Dios, ¿verdad?, dejará que algo suceda para que usted le salgan alas y se vaya a la gloria de Dios. Amén. Amén. Ahora, no es porque no sea útil, no, sino porque el propósito de Dios en usted se ha cumplido, llegó al momento de cumplimiento, y no es porque, hermano, le llegó la muerte temprano, o porque, verdad, estaba en el tocadero, dice la gente, y le tocó ese día. No, no, es porque el propósito de Dios se cumplió en la vida suya, y usted tiene que irse a la gloria de Dios. Amén. Amén. Pero cuando Dios tiene un plan que todavía no se ha realizado en la vida suya, hermano, entonces Dios utilizará su poder. Dios utilizará su mano, utilizará su gloria. ¿Para qué? Para hacer su voluntad en la vida de aquella persona, hermano, que Dios ha elegido para realizarlo. No importa, hermano, quién sea, cómo sea y en qué condición se encuentre, Dios, hermano, hará algo, hermano, que mostrará su poder y su autoridad en la vida de esa persona. Cuando miramos al apóstol Pedro, la Biblia nos enseña que el apóstol Pedro, hermano, era uno de los hombres importantes en el principio de la iglesia. No quiero decir que no hubiera otros, pero era importante porque el apóstol Pedro, hermano, era el encargado de estar velando por la iglesia en la ciudad de Jerusalén o en el pueblo de Jerusalén. Él estaba, hermano, vamos a decirlo así, mirando lo que estaba pasando, ¿verdad?, en todas las áreas de Israel y lo que estaba pasando en otros lugares, hermano, por medio de la predicación del evangelio de muchas personas que habían salido de ahí de Jerusalén. Así que Dios tenía un propósito tremendo en la vida de Pedro, porque Pedro también era una persona judía que hablaba a los judíos, hablaba con los judíos y mantenía la iglesia de los judíos que se encontraba allí en Jerusalén. Así que el propósito de Dios todavía no había llegado, hermano, ¿cómo se dice?, a cumplirse o a culminarse en la vida del apóstol Pedro. Así que cuando él es tomado preso, cuando él es llevado a ese lugar, inmediatamente Dios, hermano, utiliza su poder, hermano, para rescatarle de aquella situación. Mire, hermano, yo siempre digo algo y se lo digo en esta mañana, hermano, en esta noche. Cuando nosotros hablamos del poder de Dios, cuando hablamos, hermano, de la gloria de Dios, yo siempre digo que debemos, hermano, de estar siempre listos para servir en las cosas de Dios. Dígale que está a su lado, debemos de estar listos para servir en las cosas de Dios.
Porque si, hermano, mire, yo le digo una cosa, si usted no sirve en las cosas de Dios, aleluya, ¿eh? ¿A quién cree que le van a mandar las alas primero para llevárselos al reino de los cielos? Aleluya. A los que no están haciendo nada, ¿verdad? Dios está esperando hombres y mujeres que tengan propósitos, que estén constantemente, hermano, queriendo hacer la voluntad de Dios y queriendo involucrarse cada día más en las cosas de Dios. ¿Ah? Porque de lo contrario, hermano, créamelo, si Dios tiene que hacer algo para empezar a mover su mano poderosa y mostrar su gloria y su gracia, hermano, se va a llevar a los que andan entre azul y buenas noches. Aleluya. A los que tienen otras prioridades, hermano, en la iglesia. A los que están pensando en otras cosas. No quiero decir que Jacobo, hermano, estuviera en una situación así. Pero en esta posición, creo que Pedro era más importante que Jacobo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pedro, hermano, era la persona central en el principio, en la iglesia, donde todos estaban atentos, ¿verdad? Al apóstol Pedro. Así que note usted que en el capítulo 12 todavía el apóstol Pablo no resaltaba todavía no iniciaba su primer viaje misionero, todavía no llevaba el evangelio a otras partes. Usted va a mirar cómo, hermano, después cambia totalmente. Ahora la persona que vemos en acción y movimiento es el apóstol Pablo y no el apóstol Pedro. Aleluya. Por eso es importante entender lo que está pasando en el capítulo número 12. El poder de Dios se manifiesta, ¿para qué? Para rescatar a los suyos, para ayudar a los que están en una situación difícil, para estar, ¿verdad?, con aquellos que necesitan ser liberados en un momento, ¿verdad?, como el que está pasando el apóstol Pedro. Aleluya. Por eso, cuando miramos aquí lo que está pasando, también nos damos cuenta que dice la Escritura, hermano, que la iglesia del Señor, oiga esto, si ahí anda paseándose, yo no sé qué quiere ese, ¿verdad? Mire, también tenemos que mirar, hermano, el poder de una iglesia. Aleluya. Vea esto, que ora en unidad. ¿Verdad que sí? Una iglesia que ora en unidad. Esto es algo, hermano, tremendo de lo que la palabra del Señor nos enseña. En los versos, hermano, en el versículo número 5, dice aquí algo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Sin cesar. Estaban orando sin cesar, ¿sí?, a Dios. ¿Por quién estaban orando? Por el apóstol Pedro. Amén. Estaban orando porque sabían que el apóstol Pedro estaba en una gran tribulación, estaba en un gran problema. ¿Por qué? Porque ya habían matado a Jacobo, porque ya habían decapitado a Jacobo y ahora habían tomado a Pedro, y la iglesia inmediatamente se unió. ¿Para qué? Para orar, hermano, para ponerse en las manos de Dios y clamar por aquella necesidad que se estaba presentando en ese mismo momento. Amén. La oración, hermano, es muy importante, hermano, que la llevemos a cabo, hermano, como iglesia. Vea el verso 16, aleluya. ¿Sí? Bendito sea el Señor. ¿Sí? Le voy a hablar del verso 12 en adelante para que vea. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, o sea, después de que Pedro sale de la prisión, dice que tenía por sobrenombre Marcos, de donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Dice: y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode,
la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron, ¿qué? Atónitos. Primero voy a hablar del poder de la iglesia en unidad, hermano. Primero vamos a hablar de una iglesia, hermano, que está pidiéndole a Dios, clamando por una necesidad, rogando por una situación. Mire, yo siempre me he dado cuenta como pastor en una iglesia que cuando a nosotros no nos pasa nada, aleluya, no venimos a la oración. Entiendo a Jiménez que no, que está lastimado, tranquilo, no se moleste. Pero yo sé que Jiménez ora en su casa. Amén, amén. Y él está orando y pidiendo muchas veces por las necesidades. Él dijo: tengan la confianza de llamar. Cuando nosotros, él es testigo, algo pasa y yo estoy, ¿verdad?, recibiendo alguna noticia de una oración, lo primero que hago es que comunicarme con él para que él se comunique con todos los demás, para que empiecen a hacer oración por alguna necesidad. ¿Es verdad eso? O sea, no crea, hermano, que estamos uno allá y otro acá y haciéndole, ¿verdad?, al Quijote de la Mancha. No, no, no. Aquí estamos hablando, hermano, de que estamos en una iglesia. Y como iglesia, hermano, debemos aprender a orar los unos por nosotros, a involucrarnos en la oración, a pedir por las necesidades, a rogar por lo que está sucediendo. Hermano, yo le doy gracias a Dios porque, mire, yo vengo aquí los martes, hacemos oración y a veces no tengo, hermano, yo la necesidad de que Dios me haga algo especial, porque todo está funcionando bien en casa, mis hijos, mi familia, mi persona. Gloria a Dios por lo que tengo. Así que, hermano, yo vengo, pero yo sé que hay otros, hermano, que tienen necesidad de que oremos. Ayer oramos hasta por pastores, ¿sí o no, hermano? Aleluya. Y mire, cuando nosotros venimos a la oración, no es porque yo tenga necesidad o no tenga, no, es porque hay una responsabilidad como iglesia de orar los unos por los otros, de unirnos, hermano, como un solo pueblo, de clamar delante de la presencia de Dios. No es tiempo perdido. Yo sé que hay prioridades y que hay cosas que hacer en la vida, pero, hermano, la oración como iglesia es más importante. Es, hermano, cuando hablamos de la oración, hermano, si usted no tiene necesidades, pues gloria a Dios, pero la oración, hermano, es la manera de comunicarnos con Dios, de tener esa comunión con nuestro Señor, de tener esa plática con Dios y de tener también, hermano, esa paternidad que nosotros necesitamos en nuestra vida diaria. Como hijo, yo quiero llegar a mi Padre. Como hijo de Dios, yo quiero acercarme a mi Padre. Quiero que el Señor, hermano, me dé, aunque sea un toque de su gracia en esa noche. La oración no es en vano. La oración es muy importante. Como iglesia, pues gloria a Dios, oramos por las necesidades, pero también oro porque yo necesito tener esa paternidad en mi vida personal, tener esa comunión con mi Padre. Bien. Aleluya. Está bien que oren en su casa, está bien que oren allá, pero, hermano, si usted puede venir a la iglesia, no tome la oración como algo sin sentido. Aleluya. La palabra de Dios dice que aquí estaba la necesidad, había un problema, había un hombre que estaba en prisión, habían matado a uno y ese otro estaba a punto de ser sacrificado. Y la iglesia, ¿qué hizo? Hermano, no salió con pancartas a la calle, no salió con letreros, hermano, por las calles, hermano, para decirle a Herodes: no lo mates. No buscaron abogados, hermano, para empezar un litigio, hermano, para librarlo de la corte donde lo iban a condenar. No. La palabra de Dios dice que lo primero que hicieron fue buscar la presencia de su Dios. Aleluya. Aleluya.
como creyentes deben de entender que la iglesia lo primero que tiene que hacer cuando oramos, hermano, por alguna necesidad o cuando tenemos una situación es ir a la presencia de nuestro Dios. Aleluya. La respuesta nuestra está en las manos de Dios. Gloria a Dios. Si me enfermo, vamos a la presencia de Dios. Si algo me pasa en mi casa, vamos a la presencia de Dios. Si algo me sucede con mi hijo, vamos a la presencia de Dios. Aleluya. Cuando empezamos a entender el propósito de la iglesia, hermano, es importante que entendamos que el poder de la iglesia, hermano, que ora en unidad, es maravilloso. La Biblia dice que Pedro, hermano, fue liberado por un ángel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pedro fue liberado por un ángel. Pedro, hermano, salió, hermano, y que no sabía ni lo que estaba sucediendo. Él salió, mire, él no estaba, hermano, ahí en la cárcel a llore y llore y reclamándole a Dios: ¿por qué me pasa esto? Mira, Señor, cómo estoy. Mira lo que me está pasando. Mira que no tengo esto, no tengo aquello. No estaba diciendo eso. Él estaba en la iglesia y él estaba dormidito. ¿Por qué? Porque el que está en las manos de Dios sabe que todo se encuentra en la voluntad de su Señor. Amén. Hermano, usted no va a poder hacer nada si Dios te quiere llevar mañana a su gloria. Amén. Llora, grita, patalea, brinca. Si Dios quiere que mañana, hermano, tomemos café, vamos a tomar café, aleluya. Bueno, a los que les guste, a los que no les damos canela. Gloria a Dios. O sea, sí me estoy explicando, ¿verdad que sí? O sea, si Dios quiere que ahí se acabe todo, hermano, no importa lo que hagamos, hermano, no va a suceder nada. Pero si Dios quiere, hermano, librarnos, hermano, oiga, inmediatamente Dios va a escuchar, ¿qué? La oración de la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Dios va a escuchar lo que está sucediendo. Y Dios escuchó a la iglesia. Estaban orando por Pedro, estaban clamando por Pedro, estaban pidiéndole al Señor por Pedro. Estaban, hermano, todos, hermano, ahí clamando y rogando por Pedro. Pero ahora yo quiero hablarles de algo muy especial. Como iglesia, vuelvo a repetirle, la oración en unidad, hermano, es muy importante en la iglesia. Cuando usted, hermano, no solamente cuando tenga necesidad o cuando tenga una petición o cuando quiera orar por alguien, no. En la iglesia venimos a orar los unos por los otros. Amén. Aquí venimos a poner las cosas, hermano, las necesidades, y todos oramos por ellas. Amén. Aquí a veces le digo, no traemos así una petición o algo que decir, pero venimos a apoyar, hermano, a los que sí necesitan una oración. Por si usted no sabe, nosotros no solamente oramos por las peticiones inmediatas que tenemos, también oramos por cada hermano de la congregación, por cada pareja, por cada joven. Aleluya. Oramos, hermano, por las necesidades de la ciudad. Oramos por Estados Unidos. Oramos por Jerusalén, Israel. Oramos, hermano, por todos, ¿verdad? Los enfermos. Oramos, hermano, por la ciudad del desierto alto. Hacemos oración, hermano. Aleluya. O sea, cuando venimos aquí, no venimos solamente a ver, bueno, pues yo no tengo una necesidad, vamos a hacer una oración corta y nos vamos. Hay muchas cosas por las cuales orar. Oramos por las finanzas, oramos, ¿verdad?, en la iglesia para que Dios bendiga, para que Dios añada, para que derrama de su Espíritu Santo. Hermano, hay muchas cosas por que orar. Amén. Pero ahí va. La Biblia nos dice que esta iglesia está orando. Y vamos a hablar de la oración. De fe. Amén. Vamos a hablar de la oración primeramente de fe. La Biblia dice en el capítulo número 12, vaya conmigo, ve el verso 15 y 16. ¿Quién me lee el verso 15 y 16? Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel.
y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Hasta ahí. Oyó lo que sucedió. Dice la palabra que cuando escucharon a Rode, la mujer que oyó con gozo y alegría que Pedro estaba tocando a la puerta y que les estaba diciendo, ábranme, ábranme. Y ella al oír la voz de Pedro dice que de la alegría y del gozo, porque ahí lo dice, ¿verdad que sí? ¿Qué hizo? Dice la mujer. Dice que no le abrió, se fue corriendo a comunicarles a todos. Hermano, me imagino que fue a decirles del gozo y la alegría, ya contestó Dios la oración. ¿Sí o no? La palabra de Dios nos muestra que cuando escucharon hablar los que estaban orando a esta mujer, ¿qué dijeron? ¿Qué? Mire, hay dos cosas que hacemos cuando estamos en la iglesia orando. Muchas veces cuando hablamos de la oración, muchas personas oran sin fe. Hay una oración que muchas veces hacemos, hermano, en las iglesias, y mucha gente ora, pero ora sin fe. ¿Qué quiere decir orar sin fe? Orar sin fe es que nosotros nos involucramos en las oraciones que se están llevando a cabo, pero no estamos creyendo que se van a realizar. No estamos creyendo que van a tener cumplimiento. No creemos que esas oraciones Dios vaya a tener una respuesta, ¿verdad? De acuerdo a como nosotros lo esperamos. Y así que oramos solamente por orar. La palabra de Dios nos dice que ellos habían visto que Herodes, hermano, había matado a Jacobo y ahora había tomado preso a Pedro, lo había metido en la prisión y le había puesto doble guardia. Así que ellos estaban orando a Dios, pero creyendo tal vez que no se iba a salvar. ¿Sí o no? O sea, estaban creyendo que tal vez no iba a ser liberado, que no iba a poder librarse de esa situación, porque dice la palabra que cuando la mujer llega y les comunica lo que está pasando en la puerta, ellos le dicen, estás loca. O sea, la palabra estás loca quiere decir, no puede ser. Pedro está en la prisión, y para que usted vea que no le estoy mintiendo, dice, y ella les aseguraba que si era. Entonces ellos que decían, ya lo mataron. ¿Por qué le digo eso? Porque dice que ellos dijeron, es un ángel. ¿Sí o no? Amén. Así dice, es un ángel. Mire, hay gente, hermano, que ora en la iglesia y ora sin fe. Están ahí pidiendo, clamando y no creen que se vea realizar, hermano, la petición, que Dios no va a contestar lo que están poniendo en sus manos. Es más, oye la oración de otros y uno muchas veces dicen, no creo que se, bueno, pues gloria a Dios, Señor, ahí te lo ponemos en tus manos. Pero es una oración que no tiene fe. Y la Biblia nos dice que a Dios no le gusta que oremos sin fe. ¿Por qué? Porque las oraciones sin fe, hermano, no llegan. Dice que no le agrada, ¿verdad, hermano? No le agrada. Mire, hay veces que estamos orando y la gente se está durmiendo en la oración, aleluya. Están bosteciando en la oración. ¿Qué quiere decir eso? Que están aburridos. ¿Por qué? Porque no son los afectados. Si estuvieran como Pedro en la prisión, sabiendo que mañana les van a cortar la cabeza, y yo quisiera ver si les daba sueño, aleluya. Yo quisiera ver si estaban durmiendo tranquilos, gloria a Dios, confiando en la presencia del Señor. Mire esto, se lo voy a poner más fácil. Vamos a suponer que usted en esta noche, hermano, está tranquilo y agarran, ¿verdad?, a su esposo, voy a ponerles al esposo, y lo meten a la cárcel y le dicen, mañana silla eléctrica para el varón, aleluya.
Ya me imagino a su esposa, hermano, ¿Llorando? pidiendo, no, hombre, No, hermano, claro, para que se vaya. clamando y rogando, no allá en la silla, aquí en el altar, delante de la presencia de Dios, para que mueva su mano y le ayude. Amén. Yo le preguntaría, ¿cómo se pondría usted si mirara a alguien más de la iglesia bostezando cuando usted está en esa gran necesidad? Solo para que usted sienta, hermano, lo que muchas veces pasa. Aleluya. A veces, hermano, cuando hablamos de estar orando por las necesidades, bueno, el que está en el problema está deseando que los demás, hermano, estemos unidos en esa oración. Y los hermanos ni vienen. Aleluya. Es que no hice la cena. Es que tengo que hacer esto. Es que tengo que hacer aquello. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? Gloria a Dios. Ay, que Dios les ayude. De pronto ya se va. Yo no sé si se va o no, pero lo que sí quiero decirles También. es que la iglesia, hermano, tiene que entender, hermano, mire, cuando oramos de la oración de fe, vamos a hablar ahora de la oración de fe. Aquí estamos viendo estos hombres que aun cuando miraron a Pedro, cuando abren la puerta y miran a Pedro, ¿qué hicieron los hombres? Se quedaron atónitos. ¿Ha visto lo que es quedarse atónito? Se les abrieron los ojotes y se les cayó la quijada. O sea, ellos quedaron sorprendidos. La pregunta es, ¿por qué se sorprendieron? Estaban orando. ¿Qué no estaban orando por él? Dice la escritura en el verso número 5. Mire, a veces nosotros oramos, decimos al Señor, Señor, queremos pedirte por esto, y empezamos a hacer la oración. Pero en el transcurso de la oración se nos olvida que Dios puede contestar esta oración ya. Así que, hermano, a ellos se les olvidó eso. Aleluya. Que estaban orando por Pedro y la oración por Pedro no era para decirle, Señor, que la espada no esté tan afilada. ¿Verdad que no era esa la oración? Señor, que no le duela mucho el cuello a Pedro. ¿O usted cree que así estaban orando? ¿Verdad que no? Mátalo antes de que lo mate Herodes. Esa no era la oración de la iglesia. La oración de la iglesia era, sálvalo, ayúdalo, rescátalo, envía a tu ángel, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Dios? Envió a su ángel. Y ellos cuando lo vieron se quedaron atónitos. Ahora, veamos la oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? Cuando hablamos de la oración de fe es distinta. La oración de fe, hermano, es, cuando hablamos de la oración de fe, hay dos cosas que tenemos que entender de la fe. ¿Amén? La fe tiene dos vías. Una, la vía positiva, y la vía negativa. ¿Sí o no? Aleluya. Ahí está. Cuando hablamos de la vía positiva, es aquella oración que ponemos en las manos de Dios y Dios, hermano, nos la contesta, hermano, con un sí, con un ok, está bien, lo voy a hacer, con un vamos a llevarlo a cabo. Esa es la positiva, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace la oración positiva? La oración positiva, hermano, la respuesta positiva en la oración, hermano, aumenta la fe del creyente. ¿Ok? O sea, nos aumenta la fe, inmediatamente nos hace crecer en la fe, pero la oración negativa también nos ayuda a crecer en la fe. Ahorita le voy a explicar. Porque muchas veces nosotros queremos que todo lo que pongamos en las manos de Dios sea contestado positivamente, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes esperan un no en su oración? ¿Cuántos esperamos una negativa de parte de Dios en lo que le ponemos, hermano, en sus manos? ¿Verdad que no? Nosotros esperamos siempre algo positivo.
¿Y qué es lo que sucede con la oración positiva? Bueno, la oración positiva, cuando hablamos de la fe, nos hace crecer, nos hace inmediatamente fortalecernos en la fe, nos hace aumentar nuestra confianza en Dios. Pero cuando hablamos, hermanos, de la oración de fe también tiene una área negativa. Aleluya. Pero negativa para nosotros, no negativa para Dios. Negativa para usted y para mí. La palabra de Dios nos enseña que la fe, hermano, negativa es cuando Dios dice no, o espera un poco, o no es el momento, o no es mi voluntad. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esa oración de fe? ¿Por qué también es buena para nosotros? ¿Por qué es que nosotros debemos aprender, hermano, a crecer en la fe negativa? Porque cuando el hombre de Dios, hermano, se mete en oración y le pide a Dios, orando, ¿verdad?, alguna situación, alguna cosa, y Dios dice no, hermano, inmediatamente también la fe nuestra se aumenta, porque la comunicación que usted tiene con su Dios es buena. Usted escucha a Dios diciéndole no. El apóstol Pablo, hermano, oraba a Dios en muchas ocasiones y la respuesta era positiva. Dios le daba, hermano, lo que pedía. Hacía milagros, hacía cosas, hermano, tremendas. Hermano, y la palabra de Dios dice que, hermano, Dios contestaba positivamente a las oraciones que él hacía. Pero también contestaba negativamente, hermano, muchas de las oraciones o algunas de las oraciones que el apóstol Pablo hacía. ¿Se recuerda cuando le pedía para que le quitara el aguijón? ¿Y qué le dijo Dios? No, bástate mi gracia. ¿Era positivo eso? No, era una parte negativa si lo queremos ver así, pero desde nuestro punto de vista. Pero el hombre de Dios crece también cuando recibe un no por respuesta. Amén. Porque tiene la confirmación, porque la relación entre él y su Dios está buena, aleluya. Usted puede escuchar a Dios, hermano, cuando usted ora diciéndole no o diciéndole sí, hermano, y eso hace que nuestra fe ¿qué? Crezca. Porque cuando usted ora y no recibe respuesta, hermano, entonces usted queda como si no tuviera fe, como si su oración fuera sin fe. Aleluya. Pero cuando le pedimos algo a Dios y Dios inmediatamente nos da una contestación, buena o mala, desde mi punto de vista, la fe nuestra se aumenta. Aleluya. O sea, Dios está esperando que entendamos lo que es la fe, lo que es la oración. La oración no siempre va a ser, hermano, lo que yo quiero o lo que yo deseo o que Dios me dé lo que yo estoy pidiendo. No siempre será así. Habrá ocasiones en que Dios dirá no. Sáname, Señor. No. Te lo he pedido 1000 veces. No. ¿Me voy a morir? Sí. ¿Eh? Amén. O sea, amén. Ese sí también es negativo, ¿no? ¿Verdad amén. Que sí? Oh, ¿me voy a morir? Sí. Es una respuesta positiva, pero con un trasfondo negativo. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista no queremos morirnos. Para nosotros morirnos es negativo, ¿verdad? Que ya están despertándose. Cuando hablamos de la fe en la oración, no es solamente orar por orar, no es solamente perder nuestro tiempo de rodillas, hermano, poniendo palabras a ver qué es lo que llega a la presencia de Dios. Desde el momento que nos arrodillamos sabemos que en el nombre de Jesucristo nuestra oración está siendo escuchada en el reino de los cielos. Aleluya. Y tenemos que estar seguros que esa oración va a recibir, hermano, una respuesta inmediata. Y Dios dirá, amén. Dios dirá, no. Pero las dos cosas son buenas para nosotros. Porque cuando usted recibe un no por respuesta, usted se da cuenta que tiene a un Dios soberano, que hace su voluntad, no la voluntad nuestra.
Porque si Dios hiciera lo que nosotros siempre le pediríamos, entonces nuestro Dios sería un títere. ¿Me está escuchando? Hay mucha gente que trata a Dios como si Dios fuera un títere, que quiere que Dios, hermano, al tronido de los dedos, inmediatamente Dios diga: ¿qué hago? ¿Qué quiere? ¿Para dónde voy? ¿A quién mando? ¿Cuál ángel quieres? Hay gente, hermano, en los altares hoy día que le exige a Dios que haga algo, hermano. Dios es soberano. Amén, aleluya. Él es el Señor. Amén. Él va a hacer lo que Él considere que es prudente. No, pero que yo tengo fe. Sí, pero la fe tiene un área positiva y una área negativa. Amén. Desde nuestro punto de vista, no del punto de vista de Dios. Para Dios el decirnos no, no es negativo, es bueno. Amén. O sea, si Dios te dice no, Dios no lo hizo porque sea negativo. Dios no es negativo. No. Es que ese no es bueno para nosotros. Así es, aleluya. Así es, amén. Aunque no lo entendamos, aleluya. ¿Sí? Cuando usted, hermano, enfrenta esta situación en su vida, se encuentra, hermano, con algo tremendo. Por eso Dios no está esperando que cuando usted venga a orar, use el nombre de Dios en vano. Oh, te lo pedimos en el nombre de Jesús. No. Hermano, nunca ore así. No sea irrespetuoso con Dios. Tiene que aprender que cuando venimos a Dios y venimos cansados, venimos, hermano, con cargas o venimos con algo encima, hermano, tengamos el valor de enfrentarnos, hermano, y decirle al cuerpo, porque la carne, hermano, no le gusta la oración. A la carne, hermano, cuando usted la expone a las cosas de Dios, hermano, le empiezan a dar hasta calambres, aleluya. ¿Por qué? Porque no le gustan las cosas de Dios. Porque la santidad de Dios, hermano, a la carne no le agrada. Aleluya. Pero esa es la lucha que nosotros tenemos. Tenemos que luchar contra esa carne que cada día se rebela contra las cosas de Dios. Aleluya. Si usted va a trabajar y va todo bosteciando, uno se pone ahí, hermano, y toma agua, se lava la cara. ¿Por qué? Porque no quiere uno andar así. ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿A usted sí le gusta andar así? ¿Verdad que no? Y si usted siente que anda así, usted se reanima a sí mismo. ¿Por qué? Porque no quiere andar así. Entonces, ¿por qué en la iglesia no luchamos contra nada de eso? Porque pensamos que Dios no se está dando cuenta. Pero eso es pensar sin fe. Tu oración, hermano, está haciendo sin fe. En el momento que usted viene a la presencia de Dios y se pone delante de Dios, hermano, usted tiene que decirle a la carnita: I'm sorry, este momento es para mi Señor. Y te me avivas porque te me avivas. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y a darle, hermano. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Señor, hermano, escuche nuestra oración. Y yo quiero que mi fe crezca, que mi fe se aumente, que nuestra fe, hermano, empiece a recibir. Mire, la semana pasada la hermana Sonia puso una petición, ¿sí o no? Amén. Aleluya, de una persona que tenía un problema con su hija. Al siguiente día ya había respuesta, ¿sí o no? El mismo. Amén. Ahí está. Gloria a Dios. Ahora, ¿no cree que eso nos hace a nosotros sentirnos Amén, amén. con ganas de orar? Amén. Aleluya. No estábamos orando por nadie de su familia. Es una persona que ella conoció, pero ella le dio consejos y luego vino y puso la oración aquí. Y la mujer dobló rodillas, la mamá de esa muchachita. ¿Y qué sucedió? Dios contestó inmediatamente. Aleluya. Hermano, si nos unimos en oración creyendo, lo que le pidamos al Señor será hecho. Amén. Amén. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Por eso, cuando estamos hablando de la oración no se puede hacer sin fe. La oración, hermano, nunca la haga sin fe. Cuando usted venga a orar, venga con ese pensamiento: hoy vamos a entrar a la presencia de Dios en oración como iglesia. Y usted viene dispuesto a escuchar a Dios que le diga sí, pero también viene dispuesto a escuchar a Dios que le diga no. Amén. Pero las dos cosas serán buenas para nosotros, Amén. aunque no las entendamos.
Aleluya. Mire, Moisés hizo una oración, ¿se recuerda? Y hizo la oración cuando él iba a pasar el mar rojo, el mar muerto, ¿sí o no? El mar rojo, perdón. Cuando iba a pasar el mar rojo, él hizo una oración, ¿verdad? Y dice que se volteó a Dios, ¿verdad? A clamar, ¿verdad? Porque estaba el problema, Faraón ahí y todo. ¿Y qué le dijo Dios? Levanta la vara y marcha. Dile al pueblo que marche. ¿Verdad que tenía sentido eso? No. O sea, desde el punto de vista de Moisés, al oír esa respuesta de parte de Dios a su oración, hermano, era una respuesta hasta cierto punto negativa. Pero para Moisés, no para Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, o sea, lo que Moisés no estaba viendo en ese momento, el mar abierto, las aguas haciéndose a un lado, ¿verdad? Dios sí lo estaba viendo. Y cuando Dios te dice algo, hermano, aunque yo no lo entienda, no comprenda por qué Dios me lo dice, yo tengo que obedecer lo que Él me está diciendo. Amén. Si Él dice, no es el momento, pues gloria a Dios, no es el momento. Aleluya. Seguiremos clamando, pero Dios sabrá cuándo será el tiempo perfecto. Pero eso, hermano, tenemos que estar siempre listos a escuchar lo que Dios nos dice. Si usted, hermano, empieza a entender a Dios, comprenderá entonces, hermano, que en ocasiones Dios nos va a decir cosas que nos desafiarán a nosotros a creer en su palabra. Hay una escritura que a mí me gusta mucho en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Josué es el conquistador de la tierra prometida. Josué es el hombre que Dios utiliza para llevar al pueblo a ese lugar maravilloso que donde fluía la leche y la miel, ¿verdad que sí? Pero cuando fue a enfrentar a uno de los, ¿cómo se llama? De los habitantes de esa tierra, dice la escritura que estaban, hermano, luchando y, hermano, parecía que no estaban ganando y que parecía que estaba todo difícil y se empezó a oscurecer. Empezó a caer la tarde, hermano. Y este hombre llamado Josué, sabiendo que Dios les había prometido la victoria en ese lugar, se para, hermano, en el campo de batalla, se para en ese lugar y le dice al sol, detente. Y tú, luna, en el valle de Jalón, detente, dice la escritura. ¿Y qué cree que sucedió? Ahí está, véanlo. Científicamente está comprobado por el sonar del tiempo que proviene del espacio que en la Tierra hay un día, hermano, que no aparece, hermano, supuestamente en los, ¿cómo se llama? En el tiempo que se tiene estructurado para valorar, hermano, el tiempo de la Tierra o el tiempo de los días que han transcurrido en la Tierra. Hay un día que falta. ¿Y cuál es ese día? El día que Josué le dijo, detente. La Biblia dice que el sol no se apresuró a ponerse. ¿Qué le parece eso? Cuando usted, hermano, hace una oración, nunca olvide que la oración que usted hace en el nombre de Jesús ya está siendo escuchada en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Cuando usted agarra su telefonito y marca un número para llamarle a una persona, en el mismo momento que usted presiona el botoncito verde, la llamada se fue. ¿Sí o no? Y lo único que está usted haciendo es que esperar que la otra persona levante el teléfono. ¿Qué es lo que hacemos cuando doblamos nuestras rodillas y decimos, Padre, venimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¡Pum! Se levanta la bocina en el reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios empieza a escuchar tu necesidad, tu petición, y vamos a escuchar de parte de Dios algo que dirá, se ha hecho, o no es el tiempo todavía. Amén. Sí, vamos a seguir, pero mira, el tiempo nos gana. Vamos a terminar ya con esta parte de la escritura. En el capítulo número 12, en la parte final, dice que entonces Herodes estaba, verso 20, enojado contra los de Tiro y de Sidón,
Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Estaba molesto y enojado porque resulta que cuando se dio cuenta que se había escapado Pedro y que no sabía a dónde se lo habían llevado ni qué había pasado con él, mandó matar a los soldados que lo estaban custodiando. Fíjese. Entonces tuvo una reunión y viene, dice, y un día señalado, Herodes, verso 21, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Arengó quiere decir que les empezó a hablar, les empezó como a decir algo. Y el pueblo empezó a clamar y a gritar, diciendo, voz de Dios y no de hombre. Oiga eso. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, dice, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vamos a entrar en una etapa diferente la próxima semana. Lo último, hermano, todas las cosas, nunca se le olvide, todas las cosas, sean buenas, sean malas, sean de mi agrado o no sean de mi agrado, nunca se le olvide que el único que debe de llevarse la honra y la gloria por todo ello es el Señor Jesucristo. Nunca se le olvide que todo lo que sucede o pasa, sea bueno o desagradable ante mis ojos, hermano, eso no impedirá que yo le diga al Señor, a ti, Señor, sea la gloria. Si hago algo que, hermano, bueno, hago algo, hermano, tremendo, hago algo, hermano, que hermano, llama la atención o causa un impacto, hermano, aún así, aunque hayamos sido nosotros los que fuéramos usados para algo así, la honra y la gloria sigue siendo para nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Póngase de pie, hermano, aleluya. Terminemos con una oración. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Cristo, te damos todo honor, Padre, en esta noche, porque tú eres bueno y maravilloso. Qué palabra.